Este es un paciente de sexo masculino de 75 años, como antecedente simplemente de un tratamiento oncológico por un neoplasma de próstata, pero eso está hace más de 10 años, sin antecedentes cardiovasculares a destacar. De la enfermedad actual refiere un episodio de Angor de esfuerzo prolongado acompañado de síndrome neurovegetativo, que en ese momento el paciente no realiza la consulta, o sea que simplemente luego refiere ese episodio más o menos 3 meses previo a que realmente acude a una consulta con cardiólogo. O sea que como el antecedente presenta ese dolor, no consulta, 3 meses después hace una consulta con cardiólogo y el cardiólogo comienza la valoración pidiendo una prueba ergométrica. La prueba ergométrica en realidad es una prueba submáxima suficiente y es positiva para el diagnóstico por infradesnivel del ST al máximo esfuerzo que renivela 2 minutos finalizado el esfuerzo. Tiene un test presor normal, no presenta Angor durante la prueba y la clase funcional es 2B, teniendo 5,8 METs. Con esta prueba ergométrica al paciente en ese momento se le plantea que continuar con estudios y, por supuesto, realizarle una cineangiocoronariografía, dado el antecedente que presenta y la ergometría y el resultado de la ergometría siendo positivo, pero el paciente en ese momento se niega por motivos personales a realizarse estudios invasivos. Luego de la ergometría, 10 días después, el paciente ingresa, ahora sí, con un diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En el momento se le realiza electro y troponina, los cuales son negativos para isquemia, pero obviamente que con el antecedente, más la ergometría y un nuevo episodio de dolor, en ese caso se le plantea nuevamente al paciente continuar estudiándolo y en este caso el paciente acepta realizarse una cineangiocoronariografía. El paciente ingresa a sala de hemodinamia sin dolor, estable en lo cardiovascular y con un electrocardiograma sin cambios y sin elementos de isquemia en el momento del ingreso a sala, ¿sí? Y bueno, y esta es la coronariografía. Esta es una proyección oblicua derecha donde podemos ya ver una cateterización selectiva de la coronaria izquierda, por supuesto, y lo que ya podemos ver, obviamente, que salta a la vista es esa lesión severa de tronco de coronaria izquierda distal. ¿Ah? Bien. En realidad, no sé si quieren decirlo, pero parece que hay una lesión ostial en la circunfleja, que si quieren lo discutimos. Bueno, sigamos, Pablo. Sí, sigamos ahí está el siguiente enfoque. Ahí obviamente que ese gran ramo marginal y la descendente anterior no presentan... A ver ahora, ahí. En este enfoque para ver mejor la descendente anterior. Tiene un flujo medio comprometido, ¿no? A ver, y esta es cateterización de la coronaria derecha. Vemos que tiene... Ahí no sé qué, se ve que quedó... Ahí podemos ver que el ramo descendente posterior presenta una lesión, ahí, una lesión en el origen, no sé si se alcanza a ver bien en la pantalla. Bien, y después esas lesiones en tercio medio de la coronaria derecha, ¿verdad? Que nos parecen por lo menos leves o a lo sumo moderadas. Bueno, avanza, ahora sí. Bien. Bueno, y este es el informe de la coronariografía. Tenemos este paciente en la sala de hemodinamia que tiene esta lesión
dado que evidentemente es un paciente que podemos discutir, vamos a empezar con los hemodinamistas para ver qué sería el primer paso que harían y vamos pues a los cirujanos y a los clínicos para dar toda una opinión global. Doctor Rocal, doctor Mayo. Yo coincido que me parece que el ostium de circunfleja por lo menos genera dudas, y no tanto el de la DA. Sí. Pero de todas maneras, es cierto, uno cuando tiene estos pacientes encima con un cuadro coronario agudo no quiere abundar mucho en inyecciones. Ahora, si yo hiciera futurología diría que no lo angioplastearon, porque si lo hubieran angioplasteado tendrían más proyecciones. Es una bueno, capaz que la dejamos para después. Es una coronariografía suficiente para una cirugía, pero insuficiente para decir una conducta por angioplastía. Yo diría, si tiene lesión ostial o de la DA o de la circunfleja, cirugía. Si es esa lesión de tronco y termina justo antes, en el contexto de un síndrome coronario agudo, lo hubiese angioplasteado. Me olvidaría de esa descendente posterior, que creo que ni ustedes ni nosotros le haríamos nada por el momento, y también de esa diagonal que tampoco me pareció tan grande. Se ve que ayer comentamos este caso con Pablo y Pablo es testigo, le dije exactamente lo mismo que Daniel, en el sentido de que cuando uno no vemos a los pacientes de la misma manera, los cirujanos y los intervencionistas. Porque yo siempre digo esto, ¿no? El cirujano ve el lecho distal y los intervencionistas vemos las lesiones. O sea, pero es obvio que sea así, porque nosotros vamos a trabajar sobre la lesión y el cirujano va a trabajar sobre el lecho distal. Entonces, un poco esa intuición que tuvo Daniel, la comentábamos con Pablo también, ¿no? Daniel. Desde el punto de vista de revascularización, acá a mí lo que me llama la atención y que me resulta tentador como para pensar en una angioplastia es el hecho que el tronco tiene escasa calcificación. No veo compromiso de la bifurcación. Realmente tenés razón, Daniel, que no está suficientemente estudiado, probablemente porque el hemodinamista tomó la decisión en el momento de hacer el procedimiento de derivarlo a cirugía, en la coronaria izquierda, ¿no? Pero me da la impresión que desde el punto de vista técnico específicamente, como que se presenta como uno de esos casos de troncos que vos podrías abordar sin tener que hacer la técnica de bifurcación. Y las otras lesiones que tiene en la descendente anterior, si bien dice allí severa, a mí me pareció que podría ser severa, lo discutíamos con el doctor Cura, no lo tenemos del todo claro si es severa esa lesión ahí proximal de DA. Y el ramo descendente posterior es realmente muy finito, es un ramo muy pequeño. Es decir que no sería una conducta incorrecta la revascularización con angioplastia. Doctor Turner. Creo que este paciente en la mayor parte del mundo iría a cirugía, pero ¿no deberíamos usar el score de Syntax también para tener una, ¿cómo se llama?, una manera más estándar de discutirlo? Pablo. En Chile yo creo que nadie lo usa por lo demás, pero lo planteo. Bueno, en realidad simplemente con respecto a nadie tiene dudas de que a este paciente había que estudiarlo. Lo que sí es importante es bueno, esto lo dejamos para adelante, simplemente acá es lo que acaba de decir el doctor, que es lo que dice las guías 2017, que tenemos de nuevo en las guías, y es en lesiones de tronco de coronaria izquierda o lesión de 3 vasos, calcular el score de Syntax de estos pacientes para terminar de decidir la estrategia de revascularización. Y obviamente calcular el Syntax parece bastante importante en este paciente. Este paciente calculado da 32, ¿no? Más o menos. ¿Sí? No, lo que pasa ayer que se estimó que... claramente, cuando vos ves un Syntax de 32, es probablemente el otro paciente que presentaron. Este paciente, yo casi le iba a contestar al doctor, mire doctor, no hace falta calcularle el Syntax, porque seguro es un Syntax muy bajo. Y te digo, hay algún error en el cálculo. El Syntax de 32 es el paciente que presentaron antes. Este paciente tiene un Syntax de menos de 22, o sea, de bajo riesgo. Seguro. Si querés lo calculamos ahora. No, Daniel, el tema fue que yo estuve presente cuando hicieron el cálculo. Estimaron una lesión del origen de la circunfleja
calcificado el tronco, porque tiene calcio. El doctor Lubera que tiene la palabra. Allá, y tiene una lesión de la edad también, o sea, hay una lesión de la edad que no fue destacada. Calculé el syntax, perdón, lo calculé yo luego del procedimiento. Yo no hice el cateterismo, pero calculé el syntax. Y para calcular este syntax, obviamente que primero no veíamos bien el origen de la circunfleja, pero lo consideramos una bifurcación real del tronco calcificado, que no es largo pero es corto, que es corto pero es calcificado, perdón. Consideramos una lesión por lo menos moderada proximal de descendente anterior, entonces la incluimos dentro del syntax. Consideramos una lesión de un ramo marginal y consideramos una lesión moderada de tercio medio derecha, que no se va a tratar, pero lo tenemos que incluir en el syntax porque puede tener implicancias pronósticas. Y consideramos el origen del descendente posterior, que si bien no lo vamos a tratar tampoco, nos pareció que medía más de 2 milímetros, entonces lo teníamos que incluir. Entonces, desde el punto de vista estricto de cálculo, probablemente es mucho mayor el número del que nosotros podríamos tratar desde el punto de vista percutáneo, ¿no? Pero el cálculo, bueno, lo podemos chequear de nuevo, pero... Capaz que lo que no se ve bien es definiciones- la calcificación del tronco, capaz que no se ve bien en la imagen, porque en realidad es un tronco calcificado, pero creo que la proyección no ayuda a terminar de ver bien cuán calcificado está tanto el tronco como el origen de la descendente anterior. A primera impresión creíamos que era un syntax bajo y cuando empezamos a calcular el tronco ya en bifurcación nos subió cerca de 20 puntos y lo empezamos a sumar las otras lesiones y realmente el syntax, que ya sé que no es, uno ve la angiografía y realmente presumimos que era realmente bajo y nos sorprendió que lo calculamos y nos dio esos niveles de por lo menos intermedio para arriba, alto. Nada más para acotar eso. ¿Estás diciendo algo, Daniel? Estoy de acuerdo que hecho en estas condiciones te va a dar un syntax alto. Lo que pasa es que hay lesiones que son discutibles y que es entendible porque es un paciente relativamente inestable, tampoco querés hacerle tantas proyecciones y seguramente el hemodinamista tomó la decisión en cuanto hizo la primera inyección. Pero la discusión de la seguridad del syntax creo que ameritaría alguna proyección más para hacerlo más seguro. Como esto no es un taller de manejo del programa de cálculo de syntax, yo diría, supongamos, el syntax es 32 es quirúrgico, punto. El syntax hubiera sido de 20, me hubiese gustado de todas formas ver la bifurcación. Si no tenía bifurcación, ostium, DDA o circunfleja comprometida, angioplastía, con syntax bajo. Con este syntax, creo que nadie va a discutir que es quirúrgico. ¿Alguna otra consideración? La pregunta a todos, ¿ustedes aplican el score syntax de rutina en este tipo de pacientes para definir la conducta? Daniel, sí, lo aplicás sistemáticamente. Sí, claro. Ajá. ¿Los cirujanos? Belio. En nuestra institución, nosotros lo miramos cuando queremos o no operar o cuando queremos cambiar lo que vamos a hacer. Pero rutinamente, para ser sincero, no lo hacemos. Pero este paciente en nuestra institución se hubiese operado. Yo estoy casi seguro que nuestros cardiólogos lo hubiesen referido por una operación. Pero todo depende de cuáles son los riesgos de la operación. El syntax y eso cambia, pero todo tiene que ver con cuál es el riesgo. Si este paciente es un paciente que tiene fallo renal y tiene pulmones que son malos, y si hay algún paciente que va a tener left main stenting, este es un paciente bueno. Lo otro que nosotros consideramos en pacientes así que tienen riesgo alto es una operación híbrida. Si este paciente se le puede, especialmente si tiene, por ejemplo, la aorta calcificada, este es un paciente perfecto para hacer la mamaria, la LAD, off pump, o con una incisión pequeña, aunque tengas que hacer una esternotomía, y después se puede hacer protective stenting del resto. Pero todo tiene que ver con el paciente y cuáles son los riesgos del paciente. Sí, de acuerdo con lo que dice Belio. Nosotros no lo usamos de rutina, el syntax, pero en los casos problemas, como podría ser hablando con el hemodinamista o para tomar la decisión y el cardiólogo, hay que sacar, como dijo el doctor Berrocal, es muy definitivo tener 32, tener 20 y tener comprometido
los orígenes de la DA y la circunfleja. Me parece una posición muy lógica. Tú, Daniel, una pregunta que quería hacerte, porque lo planteaste recién. Supongamos que este paciente, este score SYNTAX está contaminado por las lesiones asociadas que el paciente tiene, que no son significativas, entonces eso lo contamina. Supongamos esta situación, que este paciente efectivamente tiene esa lesión de tronco que es clarísima y tiene comprometido el ostium de la circunfleja. ¿En tu hospital no hacen angioplastia a este paciente? Me parece fundamental el comentario clínico. O sea, yo creo que lo que nos pasa a nosotros en general es que la lesión de tronco nunca la decide el SYNTAX, la termina decidiendo la condición clínica del paciente. Si el paciente es un buen candidato clínico, es quirúrgico. Y cuando empezamos con insuficiencia renal, EPOC, o sea, falla pulmonar, y otras comorbilidades, este señor tiene un problema oncológico pero ya superado, etcétera, y ahí nos ponemos todos de acuerdo y tratamos de ir primero a la angioplastía. La bifurcación de tronco no es ningún problema para nosotros. O sea, no es un problema. Es decir, es una lesión accesible, fácil de resolver. Por eso es que dio como dio el SYNTAX. Por eso al 3 vasos con SYNTAX alto le va peor que al tronco. Y uno dice, pero el tronco tiene más riesgo clínico. Sí, pero anatómicamente es mucho más sencillo de resolver. De modo tal que a mí no me preocupa la bifurcación. Simplemente para inclinar la balanza. No voy a meter una angioplastía más compleja en un hombre relativamente joven, cuando uno puede, si tiene bajo riesgo clínico, operarlo con resultados harto conocidos. Pero si hubiera alguna razón clínica, y en nuestro hospital frecuentemente hay razones clínicas, porque tenemos una población muy añosa, le hacemos angioplastía, a la bifurcación también. Doctor Mayo. En este caso, suponiendo que no tiene lesión de la bifurcación, y las lesiones, las otras lesiones son algo discutibles, por lo menos, con las proyecciones que tenemos. Nosotros tenemos en nuestro centro también realizamos una forma de revascularización quirúrgica que es muy buena y que es por toracotomía mínima o esternotomía, que el doctor cura. Me encantaría que hablara un poquito sobre ese tipo de revascularización, si es posible en este caso. Bueno, como posible, en este caso hay otras lesiones, ¿no? Que a mí en realidad es horrible hablar, porque capaz que opino y capaz que lo operé yo y le hice otra cosa. Entonces, no, hay que aclarar una cosa, Leandro. Eso último es cierto. Una cosa, Leandro, que es muy importante para el público, ¿no? Miren que cuando uno tiene que definir un paciente, no lo define en una pantalla gigante con esta luz, claro. Uno lo define en un lugar adecuado, a oscuras, con buena definición. Ahí definimos los pacientes. Es muy difícil definir, yo entiendo que para ustedes sea muy difícil definir un paciente en estas condiciones de observación. O sea que todo lo que digas después va a ser utilizado en tu contra. Sí, pero probablemente esta discrepancia del SYNTAX pase por la calidad de la imagen. En realidad este es un paciente que nosotros lo vemos y no nos cabe absolutamente ninguna duda de que es un paciente de bajo riesgo operatorio, la mortalidad anda entre el 1 y el 2% en cardiocentro, o sea, no en la Cleveland Clinic, o sea, acá en Uruguay, la mayoría de los centros eran muy bien los coronarios y la mortalidad es muy baja, en un paciente de estas características, 75 años y sin demasiada comorbilidad. Además, en este paciente, ahora sí que tengo miedo de hablar, pero yo le haría la DP, no sé por qué estamos renunciando a esa DP que está ahí, y yo la haría igual, no sé, capaz que después no la hice y me tengo que comer las palabras, pero en realidad acá estamos hablando de técnicas que son complementarias, por suerte, ¿no? La angioplastia y la cirugía son complementarias y hay un grupo grande de pacientes que son pasibles de ser tratados por los dos métodos. Entonces se trata, como siempre en medicina, no solo en cardiología, de poner en la balanza los riesgos a los que sometemos y los beneficios que le damos a cada paciente y en base a eso decidir. Entonces, este paciente que es de bajo riesgo operatorio en principio, por lo menos en la pantalla que está mostrando Pablo, yo lo operaría, le haría 3 puentes o 4 puentes o lo que sea. Hoy se mencionó la cantidad de puentes. Es verdad, el concepto de revascularización arterial, coronaria funcional parte de la base de poner un puente de la cara inferior, una cara lateral y una cara anterior. Excepcionalmente hacemos más puentes, pero hemos llegado a hacer 6. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando vemos zonas estancas, donde un territorio no es suplementario de otro, pero bueno, en general, el 99% de los pacientes con 3 puentes queda razonablemente bien revascularizado. La revascularización híbrida es muy tentadora, es cierto, pero ojo, también nosotros como cirujanos que defendemos la indicación quirúrgica
incluso en pacientes que técnicamente podrían angioplastiarse. ¿Y por qué? Bueno, por ejemplo, en diabéticos sabemos que la evolución es francamente mejor, y en otro tipo de pacientes o el tipo de injerto que vayamos a usar. O sea, hay que ver las bondades de un lado y del otro lado, de una técnica y de la otra técnica. En pacientes en los que tenemos un alto riesgo operatorio y hay o sea, que querríamos no operarlo, como decía Evelio, empezamos a pedirle magnesuria minutada y cosas para ver. Bueno, en ese paciente, si el hemodinamista no lo puede resolver porque no puede acceder, por ejemplo, a la DA, porque tiene una lesión infranqueable, o porque tiene lesiones en tándem, o lo que sea, bueno, una opción muy razonable es hacer una mini incisión, hacer un mamario DA y dejar para revascularizar, eventualmente, si estudios funcionales muestran que es necesario, o empíricamente, sin documentación, eso es discutible, complementar la revascularización mediante una técnica de angioplastia. Eso es un recurso que se tiene y habla una vez más de la complementariedad que tienen los dos métodos. Yo lo que digo es que uno no debería hacer todo lo que uno puede hacer. Uno tiene que hacer lo que es mejor para el paciente. Yo capaz que puedo operarlo, pero lo voy a matar operándolo, va a morir bien operado, digamos. Entonces, yo puedo operarlo, pero no es lo mejor para el paciente. Entonces lo dejo para angioplastia. Y en angioplastia tiene que ser igual. Los hemodinamistas pueden tratar muchísimas más lesiones de las que tratan, pero eso no los autoriza a hacerlo. Creo que en el balance, riesgo-beneficio en cada técnica, quién aporta más y quién somete a menor riesgo. Y en el balance que se haga en un equipo multidisciplinario, no quiere decir que vayamos a discutir cada paciente, porque la mayoría de los pacientes están cantados quién va a angioplastia porque es la mejor opción y quién va a cirugía. Pero los pacientes grises, lo que está bueno es tener un buen diálogo con los hemodinamistas y decidir en conjunto. Todo este verso, yo no sé qué se hizo acá, ¿no? Pero... Sigamos, Pablo. Vamos a avanzar un poquito. Sí. Tenemos 5 minutos para... Dale, Pablo. Hay que no avanza ahí. Bueno, más o menos de lo que venimos hablando, ¿no? La estrategia de revascularización, si en estos pacientes con la revascularización quirúrgica o percutánea, obviamente lo que se dijo en palabras está en la guía, obviamente, como ya nos viene pasando a lo largo de todas las charlas, que es que el STS, en este caso utilizado, de riesgo bajo, va a favor de la cirugía, cuando un paciente es de riesgo quirúrgico bajo, y bueno, lo operamos, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Y la otra cosa... No sé por qué pasa medio lento, perdón. Ahí ahora. Y bueno, y después... perdón, saltó una ahí. Bueno, ahí para tranquilidad de Leandro, ya viste ahí la... y bueno, obviamente en las indicaciones de tronco, es lo mismo que ya venimos hablando, ¿no? El syntax es core bajo, la técnica quirúrgica y la angioplastia tienen las dos indicación clase 1, va a depender obviamente del riesgo quirúrgico del paciente, de la anatomía de esas lesiones, lo que ya venimos hablando. El riesgo intermedio y después el syntax alto en lesión de tronco, en un syntax elevado, lo que significaría, como también estamos hablando, un árbol coronario mucho más complejo, no solamente con la lesión de tronco, y ahí la evidencia va a apoyar más a la cirugía y ya lleva hasta la clase 3 a la angioplastia. Pero bueno, obviamente que este paciente, visto de una forma o de otra, capaz que está un poco ahí en el medio, y por eso la discusión. Puntualmente, a este paciente se decidió realizar una cirugía de urgencia, dado que también todo lo que estamos aplicando y todo lo que decimos, también lo aplicamos, obviamente, y las guías van a favor de la revascularización, o tienen la evidencia en la revascularización en los pacientes con Angor estable, que si bien si lo recuerdan, se presentó como un Angor inestable, si bien después cuando llega al servicio llega estable en lo cardiovascular sin eventos de isquemia aguda. Pero bueno, no es la evidencia es para el Angor estable, ¿verdad? Pero bueno, en este paciente lo que hicimos en definitiva fue operarlo, lo operamos de urgencia a las 48 horas del estudio angiográfico y se le realizaron 3 bypass. Un bypass a la descendente anterior, otro bypass a esa gran marginal que se veía en el cateterismo de la circunfleja, y lo operó Leandro y fue acorde a su pensamiento y le hizo la descendente posterior con un puente venoso aislado.
Nosotros tenemos el sistema Medistim, que es la medición de Doppler del flujo de los bypass para el intraoperatorio, para corroborar la calidad de las anastomosis, y los 3 flujos fueron excelentes. Obviamente en una lesión crítica de tronco es esperable que sean muy buenos, pero el de la descendente posterior también fue un muy buen flujo, o sea que fue una revascularización que la podemos considerar completa y de buena calidad. El paciente estuvo un posoperatorio sin complicaciones y tuvo una alta hospitalaria a los 6 días. Perfecto. Una pregunta a los cirujanos. Si no tuviera lesiones proximales de DA y circunfleja, ¿le revascularizan la DA solo o la hacen los 2 puentes? Si no tuviera lesiones ni en la DA ni en o sea, solo lesión de tronco. En general, nosotros hacemos 2 bypasses. Hacemos un bypass a la circunfleja, a una marginal, a cualquiera, y la mamaria a la anterior. Obviamente la pregunta es si hay flujo competitivo entre los dos. Nosotros creemos que la distancia entre una área y la otra es suficiente con una mamaria que no. Ahora sí, si tomamos la mamaria y es pequeñita, el flujo es pequeño, una paciente que sea de 40 kilos, una cosa así distinta, pero no nos da miedo hacer eso. A mí me da más miedo hacer una diagonal y la mamaria, claro, que no haya mucha... que no haya lesión entre ellas. Lesión entre ellas. Pero en las otras 2 yo creo que tú no está bien. Eso es lo que yo he hecho, pero no sé. Sí. Resolviéndole la... Siempre 2. De ahí circunfleja. Entonces, alguna vez hemos hecho al revés. Yo solo... Eduardo. Yo habría entendido hacerle un puente al lado izquierdo si no hubiese lesión, si es una lesión de tronco y estuviese ampliamente conectada a la circunfleja del sentido anterior. Con el mismo argumento de Delio, pero sí sin argumento, escuchaba. Sí, yo también he tendido a hacer un puente como Eduardo. Taggart ha planteado últimamente algunas veces, pero no hay evidencia, bien, está claro, ¿no? Bueno, Pablo. Bien, muchas gracias.